Saludos, ya estamos por aquí, Átomos y Bits, dispuestos a desentrañar los misterios de la ciencia, la tecnología, el mundo, el ser humano y todo lo que nos ponga por delante. Dispuestos a desentrañarlos. Otra cosa es que los desentrañemos, pero bueno, dispuestos estamos. Y vamos a hablar, como siempre, de asuntos que nos fascinan, que nos interesan, que sabemos que a vosotros también. Y bueno, y que están ahí, y hay que hablar de ellos. Y vamos a hablar enseguida con José Manuel Nieves, que nos va a contar toda la actualidad científica, con Esteban Novillo, que se encarga de la realización tecnológica de este programa, bueno, tecnológica y técnica, para que lo podáis escuchar perfectamente, y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Vamos, que nos vamos. Don José Manuel, ¿cómo estás hoy? Muy buenas, don Pedro Pablo, muy bien. No me ves, pero tengo la cabeza llena de electrodos, porque hoy vamos a hablar del cerebro y del mundo virtual, del mundo real. Me siento Neo hoy y tú vas a ser claro. Morfeo, porque me vas a abrir, enseñar el camino de la realidad, creo. Tú primero dime si quieres la pastillita roja o la azul. La verde, yo quiero la pastilla verde, que es la que más me gusta. De esas no me quedan, tienes que elegir, o la realidad de verdad o la realidad imaginada. Bueno, venga, la realidad de verdad, entre comillas, déjalo, porque ahora no me acuerdo cuál era cuál. Bueno, hablemos del mundo virtual, que se ha puesto muy de moda, cómo molan las gafas estas virtuales, el entorno que no existe pero que parece que existe, pero que encierra un peligro que me recuerda a una película, la película de Origen, que en un momento dado no sabías si estabas en el mundo real o en uno imaginado. Bueno, cuéntanos. A ver, la realidad virtual, es verdad, ¿no? Los entornos virtuales hace ya años que se han salido ya del ámbito de los videojuegos y se utilizan para un montón de cosas. Se utilizan para ingeniería, fíjate, para meter a ingenieros dentro de circuitos o de naves para que vean en un entorno virtual exactamente las piezas y dónde está el fallo o cómo mejorar cosas. En medicina, que también hay médicos que los puedes meter dentro y manipular con la mano, cogen un rayo, lo colocan en una célula y un robot exactamente destruye esa célula cancerígena sin hacer daño. Es decir, han salido, ¿no? Pero aquí hemos hablado muchas veces del cerebro y de si lo que yo veo es lo mismo que lo que ves tú, acuérdate, sí. Y si los colores son los mismos, si mi rojo es tu rojo. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, que cómo interpreta la realidad nuestro cerebro, y sobre todo, porque claro, a cada segundo nos llegan un montón de estímulos y el cerebro los tiene que interpretar para ver que eso que nos está pasando, eso que nos rodea, es verdad. Pero claro, eso mismo hace la realidad virtual, que nos sumerge, ¿no? Entonces, ¿es posible que esa sensación de estar inmersos en una realidad alternativa cuando entramos en un mundo artificial, o sea, cuando entramos en la realidad virtual, es posible que se activen exactamente los mismos procesos cerebrales en la realidad cotidiana? Es decir, ¿es el cerebro capaz de distinguir entre realidad y realidad virtual? Y eso no es. No es capaz. O sea, hay un nuevo estudio que dice que los procesos, las actividades, las estrategias que nuestro cerebro y los órganos, las partes del cerebro que se utilizan para interpretar la realidad que nos rodea y la realidad virtual son exactamente las mismas. Es decir, que la frontera para el cerebro, entre la realidad virtual, entre lo que nuestro cerebro considera que es real y lo que no, es infinitamente frágil, mucho más frágil de lo que pensábamos, ¿no? O sea, tú te has puesto alguna vez unas gafas de realidad virtual, me imagino. Sí. Bueno, y además últimamente han ganado en definición un montón. O sea, tú experimentas, cuando te pones unas gafas de estas, experimentas una vivencia que es inquietante, porque tú estás ahí dentro y las acciones que haces modifican el paisaje que hay alrededor, ¿no? Y las sensaciones son muy vívidas, tanto que pueden llegar a parecer reales, ¿no? Entonces, a esto se le llama, desde hace un montón de tiempo, presencia.
Y luego están lo que dicen los psicólogos, que llevan un montón de años, llevan décadas incluso, viendo cómo funciona nuestro sentido de la realidad. Es decir, la capacidad que tiene el cerebro para distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la imaginación, ¿no? Sí. Bueno, pues este estudio lo que dice es que las dos cosas son lo mismo. O no exactamente lo mismo, pero sí caras, dos caras de la misma, de una misma moneda. Es decir, la presencia, lo que sientes cuando estás en una realidad virtual, y la realidad son un continuo, tanto conceptual como mecánicamente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que cuando nos ponemos un visor y experimentamos la realidad virtual, el cerebro continúa construyendo la realidad como si nada. Es decir, imagínate, antes de ponerte las gafas, el cerebro está reconstruyendo la realidad a tu alrededor. Te las pones y el cerebro queda engañado por esa realidad virtual en la que tú puedes interactuar, en la que tus acciones, si tú mueves una mano, esa mano también se mueve en la realidad virtual y engaña al cerebro que sigue pensando que ese cuerpo virtual que está viendo fuera pues es realmente el suyo. Es decir, los escáneres, cuando sometes a escáneres, te das cuenta a los objetos de los experimentos, te das cuenta que el, el- el sustrato cerebral que se activa en la realidad es exactamente el mismo que el de la realidad virtual. Caramba, pero eso, imagínate que estás jugando a un juego de tiros, ¿no? De estos en primera Ujú. persona y te pegan un tiro en el juego, claro, en la realidad no, pero en el juego sí, tu cuerpo lo puede interpretar como que tienes una herida de verdad. Ahora, ya que hemos empezado con Matrix, acuérdate que los tiros que le daban en el mundo virtual, como los consideraban como reales, le hacían daño de verdad. Sí. O sea, que eso Bueno, pasa pero no, también, pasaría no, también en pero no, el... no, no, no estamos en eso. Es decir, no te estoy diciendo, luego tú sabes exactamente, porque tú, mientras estás usando la realidad virtual, sabes que estás en una realidad virtual que no es real. Lo Sí. que te quiero decir, lo que te estoy queriendo decir, es que ambas cosas, la realidad y la realidad virtual, activan los mismos circuitos neuronales. Pues, Tanto solamente en el el mundo neuronal, real, vale. claro, o sea, tú sabes que la experiencia que estás teniendo en un sitio es real y la otra no, por eso lo sabes. Pero las áreas del cerebro, las áreas del sistema límbico, del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, la ínsula, la amígdala, se encienden automáticamente cuando el cerebro interpreta algo que es real. Y se encienden exactamente las mismas partes y los mismos circuitos neuronales cuando estás en realidad virtual que no. Es distinto, ¿no? Es distinto a que lo que te pase tal sea interpretado como real. Lo que te estoy diciendo es que el cerebro reacciona igual. Sí. Claro, esto, este hecho tiene unas implicaciones tremendas, ¿no? Porque ya son muchos los hospitales, por ejemplo, que utilizan realidad virtual como herramienta para el tratamiento de un montón de trastornos, ¿no? De estrés postraumático, de fobias, incluso, fíjate, incluso para modificación del comportamiento con maltratadores y con personas que han agredido a mujeres o violados, pues mediante realidad virtual tú puedes hacer que ese maltratador se ponga dentro, en el papel de la víctima, y sea más consciente de los sentimientos que tiene la víctima al ser agredida, con lo cual estás fomentando su empatía. Y este tipo de cosas se están haciendo, ¿no? ¿Y O sea, funciona eso? ¿Eso funciona? claro, claro, claro que funcionan. Y también, fíjate, también funciona con trastornos neurológicos. Por ejemplo, hay un estudio reciente donde vieron que utilizando juegos de realidad virtual, al mismo tiempo que escaneaban el cerebro de niños que estaban diagnosticados de trastorno de hiperactividad o de déficit de atención, bueno, pues al tomar imágenes del cerebro mientras la memoria y la atención están activadas en el mundo virtual, ayuda a entender muchísimo mejor lo que está pasando en el cerebro de esos niños y por lo tanto ayuda a la curación, ¿no? Hay un montón, trastornos disociativos,
Un trastorno disociativo es donde una persona se siente desconectada de su propio cuerpo, que debe ser una cosa terrible, ¿no? Sí. O del mundo que te rodea. Te sientes como si estuvieras aislado y no puedes reaccionar. Bueno, pues si las señales virtuales involucran a la misma maquinaria del cerebro que las reales, pues unas experiencias de realidad virtual cuidadosamente diseñadas pueden ayudar a entrenar a los mecanismos de verificación del cerebro de estos pacientes. Pues eso es estupendo. Claro, claro, por eso te digo que es una cosa buena, no es el peligro de vamos a ser incapaces de distinguir. Bueno, eso cuando llegue a ser tan perfecta que somos incapaces de distinguir, pues hablaremos de otra cosa. De momento, lo que este estudio aporta es eso, que el cerebro activa exactamente las mismas regiones en la realidad virtual que en la real. Es decir, que esto aplicado al tratamiento de un montón de disfunciones del cerebro, pues no tienes que someter a los pacientes a experiencias reales para saber qué es lo que les pasa en el cerebro. Ujú. Directamente eso lo haces con unas gafas de realidad virtual, que no sé, si tienes fobia a las arañas, pues te colocan ahí con las arañas, ven cómo se activa tu cerebro y si ven que te lo estás pasando mal, te la quitan, hacen clic y ya no hay araña, ¿no? O sea, no te tienen que meter en un cuarto lleno de arañas para ver cómo funciona tu cerebro. Y Bueno, te diré que yo eso, tuve una experiencia, pero no con arañas, sino una montaña rusa gigantesca, con lo que me sí, gustan a mí las alturas, y que te mareas igual, me claro, pasé la mitad de la experiencia con los ojos cerrados, porque era consciente claro, de que estaba sentado en una sala, claro. pero lo que estaba Pero viendo tu era otra cuerpo se cosa. va, claro. Tu cuerpo se va, tu equilibrio. A mí me pasa también, además yo me mareo muchísimo, ¿no? Ujú. Bueno, pues Me mareo. Bueno, pero te quiero decir, es un adelanto sí, en sí, el es un fondo. adelanto, O sí. sea, es un avance porque te permite, una vez constatado que se activan las mismas regiones, pues puedes utilizar la realidad virtual como herramienta de diagnóstico y de tratamiento Ujú. para muchas disfunciones cerebrales. Es verdad que en los últimos años se ha gastado una millonada y se sigue gastando en estudios relacionados con el cerebro, porque sigue siendo uno de los órganos más difíciles Claro, de hay comprender. un proyecto que lleva unos años, que es el proyecto, el Brain Project, Sí, Proyecto Cerebro, que está financiado por la Unión Europea con, me parece que son 1.000 o 2.000 millones de euros, ¿eh? sí, 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 O ahí sea que, estamos. Bueno, muy bien, claro, pues seguimos pendientes de todas las investigaciones relacionadas con el cerebro y también estamos, ya que estábamos hablando de experimentos, vamos a hablar de otro experimento en el laboratorio, de uno de esos temas apocalípticos que sabemos que os gustan, porque en el fondo os gusta sufrir y estáis pensando, ay, ¿cuándo se acabará el universo? ¿Cuándo se acabará esto? ¿Cuándo caerá el meteorito? Esa frase que tanto hemos oído aquí en este país tantas veces. Bueno, pues ahora resulta que se ha hecho un experimento para reproducir el final del universo. Y creo que nos gustará saber lo que ha pasado. Pero bueno, nos lo va a contar José Manuel. vamos a ver, no para reproducir el final del universo, sino un posible final entre los varios que hay del universo. Más Uno que finales. además yo creo que es el más aterrador de todos, es el peor de todos, es inenarrable este posible final y se creía que era una simple artificio matemático y por primera vez un equipo de investigadores han conseguido reproducir eso en un laboratorio, con lo cual es real. Es decir, eso que ahora te voy a contar realmente puede suceder, ¿no? Madre mía. A ver, no es cuestión de ser apocalíptico. Sabemos que todo lo que es va a dejar de ser. Eso es una ley universal, nunca mejor dicho. Es decir, los seres humanos nacen y duran unas décadas y se mueren, los planetas duran unos miles de millones de años y se mueren, las galaxias duran unas decenas de miles de millones de años y se mueren, se deshacen, y el universo entero, que tuvo un principio, el hecho de haber tenido un principio, significa que también va a tener un final. Hmm. Ahora bien, ¿cómo va a ser ese final? Ahí es donde no lo sabemos. Que se va a terminar es un hecho inexorable. ¿Cómo y cuándo se va a terminar? Ahí es donde entra la ciencia, ¿no? Y tenemos, reduciéndolo mucho, tenemos tres grandes escenarios posibles y cada uno tiene sus defensores y sus detractores, ¿no? El primero es la gran implosión, lo contrario del Big Bang, un Big Crunch, en el que la gravedad
acabaría venciendo a la fuerza de la expansión. Sabes que el universo se está expandiendo. Sí. Bueno, pues la gravedad, que es atractiva, acabaría ganando, obligaría a que toda la materia se fuera juntando cada vez más hasta que colapsara de nuevo en un punto único y minúsculo e infinitesimal de densidad infinita. Ese final hoy se considera muy improbable. ¿Por qué? Pues porque hemos comprobado y se ve que el universo se sigue expandiendo, cada vez se hace más grande, y no solamente eso, sino que lo hace cada vez más deprisa, con lo cual no parece que la gravedad vaya a ganar esa batalla, por lo menos de momento. El segundo posible final, que es más plausible, ese es el que ahora mismo se cree que es el más probable, es lo que se llama la muerte térmica, o el Big Freeze, es decir, el gran congelador, ¿no? Claro, si el universo se sigue expandiendo y esa expansión no se detiene nunca, ¿qué ocurre? Pues que cada vez la materia está más separada una de otra, las galaxias están cada vez más lejos unas de otras, tanto que llegará un momento en que ya no pueden intercambiar materia y cesará la formación de nuevas estrellas, porque si no fluye materia entre las galaxias, la galaxia se queda siendo una isla con una cantidad de materia limitada y cuando la termine ya no va a poder hacer más estrellas. Claro. Con lo cual, esto hará que todas las estrellas se vayan apagando, las galaxias consumiéndose y acabemos en un frío final dentro de un montón de tiempo en el que hasta la última estrella se haya apagado y ya no quede nada y sea un universo frío, oscuro y muerto, ¿no? Bien. Y por último, el tercero es una cosa que se llama el Big Rip o el gran desgarro. ¿Qué sucede? Si la expansión que hoy tenemos, que es acelerada, sigue acelerando, y no se frena en ningún momento, pues llegaría un momento en que terminaría por rasgar el propio tejido del universo y despedazaría por orden descendente primero a las galaxias, luego despedazaría a los planetas y al final acabaría hasta despedazando las fuerzas que mantienen unidos a los átomos, con lo cual todo se desgarraría con este Madre gran mía. desgarro. Claro. Bueno, esos son los tres finales que ya te digo que tienen No hay, sus no hay, no hay, no hay detractores. final feliz, ¿eh? No, claro, el final es el final. Es sobrecogedor todos ellos, ¿no? ¿Y Pero todos cuál es ellos, el experimento que han hecho? ¿Sobre cuál pues, de ellos? pues no, sobre ninguno, sobre el Ah, cuarto, que es el que te voy a decir. Claro, todos estos que tienen en común, pues que implican una agonía muy prolongada, una agonía que ya todo se prolonga durante eones, ¿no? Pero hay una cuarta posibilidad, y esa es de la que vamos a hablar, y esa es la que han demostrado que es real. Y de esas ha empezado a hablar seriamente en los últimos años. Es una forma de extinción distinta de estas que te he contado. Es una extinción repentina, drástica, terrible e inesperada, porque si llega, llega de repente. Y esto se llama el decaimiento del falso vacío. caramba. Ahí te dejo eso. Tiene, ¿Qué es tiene esto? nombre de grupo punk de los años 70. Vale, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es el falso vacío? Vamos a ver, el vacío, como lo entienden los físicos ahora, entendido como nada, a ver, el vacío no es el espacio que queda en una caja cuando quitamos todo lo que hay dentro. Ese vacío no existe en absoluto. En física cuántica el vacío es algo material. Es un burbujeo de partículas virtuales que entran y salen continuamente de la realidad. Y, por decirlo de alguna manera que se entienda, es como la otra cara de la materia. O Sí. sea, la materia y todo lo que somos no podría existir sin el vacío. O sea, es como una especie de tapiz rebosante de energía latente que da soporte a la realidad. Claro, tú piénsalo con un ejemplo. El silencio. ¿Qué es el silencio? ¿Es la ausencia de sonido? Bueno, sí, también puede ser la mezcla de todos los sonidos. ¿Qué es lo que hacen tus auriculares para cancelar el ruido? Emiten unas ondas con la longitud justamente opuesta a la del sonido que te llega y el resultado es que no lo oyes. El resultado es el silencio. Míralo en el color. ¿Qué es el negro? ¿La ausencia de color o la suma de todos los colores? Bueno, pues, ¿qué es el vacío? ¿La ausencia de materia o la suma de todas las posibilidades de existir y una de ellas es la materia? Vale, pues justamente ahí, en ese vacío cuántico del que estamos hablando, es donde acecha ese peligro de muerte súbita, ¿no? Eh,
Vamos a ver, imagínate que todo el universo es como un edificio Sí. que está construido en un saliente de una ladera, de una gran montaña, a mitad de altura, ¿vale? Bueno, pues durante miles de millones de años, los huéspedes de ese edificio, las estrellas, los planetas, estamos pensando que el edificio estaba anclado a la firme roca, es decir, que no podía caerse de ningún sitio. Todo nos parece estable, la fuerza de la gravedad funciona, los átomos tienen su forma, es decir, todo eso los físicos lo llaman el vacío actual, que es donde estamos. Hmm. Pero en los últimos años los físicos han dado cuenta de una cosa: ese estado de reposo en el que creemos estar ahí en esa ladera apoyados, resulta que es engañoso, porque nuestro edificio no está en el fondo del valle. En el fondo del valle, ese sería el punto más bajo, estable y seguro. Eso sería el vacío verdadero. Eso es a lo que tienden todos los sistemas. Si tú sueltas una pelota por una cuesta, la pelota va bajando, bajando, bajando hasta que llega al llano y utiliza la energía cinética que tiene y al final se para, porque ya no hay más energía. Sí. ¿Vale? Bueno, pero nuestro universo es como esa pelota, imagínate esa pelota que se ha quedado detenida en una repisa a media altura, ¿vale? Ya. Entonces, está en esa especie de terraza a mitad de la pendiente, que es un lugar cómodo, pero no es el vacío verdadero, que es cuando tienes el estado de mínima energía, es un falso vacío, ¿vale? Sí. Y sabemos que en la naturaleza todos sistemas, como lo de la pelota que te he dicho, siempre está buscando el nivel de energía más bajo posible. ¿Qué pasa en el universo? Pues que el campo de Higgs, que es el que otorga masa a todas las partículas, no está en su nivel más bajo posible de energía. Es como esa pelota a medio camino. Sí, estamos en equilibrio, pero es un equilibrio precario. Somos la pelota atascada en un saliente de roca. El Sí. verdadero abismo del valle está debajo, a A nuestros kilómetros más pies. abajo. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde entra la física cuántica. En el mundo normal, la pelota no se va a mover de la repisa a no ser que reciba un empujón. O sea, necesita para moverse, para activarse de nuevo, necesita obligatoriamente una fuerza externa que le dé un empujón para que caiga al precipicio. Y una vez que está en el borde del precipicio, ya utiliza la propia energía de su caída para llegar al estado de mínima energía, que es el fondo, ¿vale? Ya. Pero en la mecánica cuántica no pasa eso, no hace falta que nadie te dé un empujón. Hay un fenómeno que se llama el efecto túnel. El efecto túnel es ese efecto por el que una partícula puede desaparecer virtualmente en un sitio y aparecer en otro. Sin avisar. Atravesar un, claro, atravesar una pared simplemente desapareciendo de un lado y apareciendo en el otro. Es un efecto que no sabemos muy bien cómo funciona, pero que se utiliza. Incluso hay microscopios que se basan en esto, los famosos microscopios de efecto túnel. Ujú. Es una posibilidad matemáticamente real. Entonces, existe la posibilidad, aunque sea pequeña, de que una partícula atraviese, como por arte de magia, la barrera que la retiene en esa cornisa y que aparezca del otro lado de la pendiente y que empieza a precipitarse de golpe hacia lo que es el vacío verdadero, hacia el fondo de esa pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que en algún rincón del universo, por puro azar, un único punto del espacio, gracias al efecto túnel, hace esto y pasa hacia ese estado de menor energía, se desencadenaría el fin definitivo de toda la historia. Como ¿Por qué? un efecto dominó. Claro, inmediatamente nacería una burbuja de vacío real. Y ahí es donde está el horror. Esa burbuja empezaría a expandirse en todas direcciones a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa dentro de esa burbuja? Pues que las leyes de la física, por lo menos los que conocemos, son diferentes. El campo de Higgs tiene una intensidad distinta. La masa de las partículas, que es absolutamente definida, sería otra. Todos los átomos del cosmos, de nuestro universo, se desintegrarían al instante en cuanto entraran en contacto con ese nuevo vacío. La química básica sería imposible. El ADN se desharía como si fuera, o se deshilacharía como si fuera papel mojado. Sí. ¿Vale? Y además, como esto, nadie se daría cuenta de nada, porque esa burbuja devoradora de realidad crece a la velocidad de la luz, que es la máxima permitida.
Por lo tanto, no hay telescopio ni instrumento científico que nos pueda dar un aviso de que eso viene, porque no, nada puede ir más rápido que la luz. Es decir, si llegara una burbuja de esas aquí, cosa que puede pasar hoy, mañana o dentro de 1.000 millones de años, pues apenas en una fracción de microsegundo, el frente de la burbuja atravesaría la Tierra entera y nos barrería de la existencia antes siquiera de que nuestro cerebro tuviera tiempo de registrar lo que está pasando. O sea, sería un apagón absoluto, Pedro Pablo, Bueno, instantáneo, limpio. no me parece el final más terrible, porque es que No, porque no te es darías como cuenta. morir, sí, por eso es como morirte, pero sin darte cuenta, ¿no? Sin sufrir. Claro, entonces esa es la posibilidad del falso vacío. Ya. ¿Qué es lo que han hecho estos investigadores? Esto se pensaba que nadie pensaba que esto fuera una posibilidad real, ¿no? Ujú. Desde que el falso vacío fue teorizado a finales de los 70 y decían que eso no podría suceder de verdad. Pero un equipo de investigadores acaba de diseñar y de hacer un experimento que confirma experimentalmente que el decaimiento del falso vacío es una posibilidad real. Ha logrado simular ese mecanismo en un laboratorio. Sí. Entonces, el procedimiento por el que lo ha hecho es complejo, si quieres te lo cuento. Ha utilizado unos átomos gigantescos que se llaman átomos de Rydberg, que son átomos que los han excitado con láseres y hacen que los electrones que hay alrededor del núcleo orbiten al núcleo muy lejos del propio núcleo. Es decir, son como átomos gigantes, que Sí. son entre 10.000 y 100.000 veces más grandes que un átomo normal. Y eso los convierte en adecuados para estudiar estos escenarios cuánticos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Pues recrear y aislar los dos estados de energía, el vacío verdadero y el falso vacío. Y se dieron cuenta de que se generaban efectivamente esas burbujas y que esas burbujas lo devoraban todo en la simulación que hicieron, del falso vacío y el vacío real. Es decir, ese vacío real no es una quimera matemática, sino un proceso válido y regido por las reglas de la física y que puede darse en la realidad. ¿Qué ocurre? Lo que se me hace difícil de entender es que, teniendo en cuenta lo ordenado que que está todo el universo, eso que de repente una partícula decida, ¡pum!, efecto túnel así, por las buenas, y que se desencadene todo el proceso, me resulta El difícil de efecto entender, túnel, ¿no? el efecto túnel, claro, el efecto túnel es una cosa que existe. Es que date cuenta de que si una única partícula que está en esa repisa atraviesa la repisa y sale al otro lado, es decir, a la ladera que baja, va a generar ese proceso de descomposición de todo. Pero tendría que ser empujada, ¿no? No sé No, yo no, si el no, esa partícula universo... no, el efecto túnel no necesita, lo hacen solas. Eso es lo que hay, en eso se basa el microscopio del efecto túnel. O sea, el efecto túnel es una propiedad de las partículas subatómicas que, por decirlo de alguna manera que se entienda, desaparecen como por arte de magia de un sitio y aparecen en el otro. Nadie sabe cómo es, pero es, y es un fenómeno absolutamente medido y conocido. Es decir, es la forma en que una partícula o muchas partículas son capaces de atravesar un obstáculo sólido. Claro, una partícula individual puede atravesar un muro y aparecer al otro lado. Un conjunto de partículas como un ser humano lo tiene bastante más crudo, porque no se puede poner en un estado cuántico un cuerpo entero, por lo menos de momento. En el momento que se pueda, atravesaremos las paredes. Sí. Bueno, pues tú imagínate toda la historia de nuestro universo, vista de esta manera, es ese instante intermedio en la historia del universo en la que detuvo su caída hacia el estado de mínima energía y se quedó en esa repisa. Pero evidentemente, tiene, es un respiro en la historia del universo. Toda nuestra historia del universo es como un respiro engañoso sobre esa repisa antes de lanzarse hacia el abismo al que está destinado. Madre mía.
Claro, o sea, es absolutamente alucinante. Espero que se haya entendido. Sí, sí, no, se ha entendido perfectamente. Se ha entendido tanto que el que te voy a decir que vamos a terminar aquí el programa porque tengo que meditar mucho sobre todo esto que Sí, es nos has verdad. contado. El equipo este de físicos, ¿de dónde era? El que ha investigado todo esto. Este equipo de físicos, son de la Universidad de Utrecht, me parece. Holandeses, si es que allí le dan demasiado al cigarrillo de la risa y luego pasan estas cosas en Holanda. Bueno, José Manuel, nos quedamos pensativos, ¿eh? Vamos a darle vueltas a todo Claro, esto de eso se trata. y no sé si volveremos la semana que viene o nos retiraremos en plan peripatético como los griegos antiguos a meditar ya el resto de nuestra vida. Pero bueno, gracias por habernos contado todas estas historias que siempre nos ayudan a intentar entender un poquito más el mundo de la ciencia, el mundo que nos rodea y el universo. Por supuesto que sí. José Manuel Nieves nos lo ha contado en Átomos y Bits, el programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo. Y saludos de Pedro Palma y desde el micrófono. En 7 días más volvemos, ¿o no?